¿Y si te dijera que Cristóbal Colón no descubrió América? Durante siglos, esta afirmación ha sido repetida como una verdad incuestionable. Pero, ¿qué se esconde detrás de ella? ¿Y si todo lo que aprendiste en la escuela estuviera equivocado? Hoy vamos a desmontar uno de los mitos más arraigados de la historia oficial, exploraremos su origen y entenderemos por qué se difundió tan ampliamente y revelaremos qué fue lo que realmente ocurrió en 1492. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir es una historia mucho más compleja y poderosa de lo que nos contaron en la escuela. Origen del mito. Lo más preocupante de este mito histórico es cuando se dice que Cristóbal Colón descubrió América, ya que este es uno de los pilares narrativos más repetidos en la historia oficial. Sin embargo, se trata de un mito profundamente arraigado que ignora la existencia de sociedades milenarias que habitaban el continente mucho antes de 1492. Este mito tiene su origen en el contexto del Renacimiento europeo, una época de expansión territorial, competencia imperial y justificación ideológica. Las potencias europeas, especialmente la corona española, necesitaban construir un relato que legitimara la conquista, la colonización y la apropiación de territorios ajenos. Para ello, Colón fue transformado en un símbolo del encuentro entre dos mundos, un eufemismo que suaviza la violencia que trajo consigo la invasión europea. En los primeros relatos, escritos por los cronistas como Bartolomé de las Casas o Gonzalo Fernández de Oviedo, ya se percibe una construcción idealizada del papel de Colón. Aunque Bartolomé de las Casas fue crítico con los abusos cometidos, ambos contribuyeron a cimentar la figura de Colón como el iniciador de una nueva era. Esta imagen fue reforzada siglos después por los estados-nación emergentes en América Latina, que necesitaban figuras históricas que dieran cohesión a sus identidades nacionales. El mito se propagó a través de manuales escolares, celebraciones patrias, monumentos y un discurso que exaltaba la civilización traída por Europa. En América Latina, incluso se llegó a celebrar el 12 de octubre como el Día de la Raza, una fecha que no solo conmemoraba la llegada de Colón, sino que también perpetuaba la idea de que América fue descubierta por Europa. Pero, ¿por qué fue creado este mito? Bueno, pues porque era útil, ya que sirvió para justificar la dominación de pueblos, la evangelización forzada y el saqueo de recursos. Presentar a América como un territorio descubierto facilitó la narrativa del derecho divino o histórico de ocupar el lugar. Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios y compartir este video con alguien que aún cree que Colón descubrió algo que ya existía desde hace miles de años. La verdad detrás del mito. Lo que realmente ocurrió en 1492 no fue un descubrimiento, sino el encuentro violento entre dos mundos que ya existían, el europeo y el americano. Cuando Cristóbal Colón llegó al Caribe, encontró territorios habitados por personas con culturas, lenguas, religiones y sistemas políticos desarrollados. Civilizaciones como la mexica, la inca o la taína llevan siglos habitando estas tierras. Lo que Colón hizo no fue descubrirlas, sino llegar a un lugar que ya tenía historia. El historiador Edmundo O'Gorman, en su obra La invención de América, señala que hablar de descubrimiento es incorrecto desde el punto de vista histórico y filosófico. América no fue descubierta, fue inventada como una categoría ideológica por Europa, que necesitaba justificar su expansión. Según O'Gorman, el continente fue conceptualizado como nuevo solo porque no sabían de este los europeos, sin importar que en América ya existieran pueblos con trayectorias milenarias. Por su parte, Tzvetan Todorov, en La conquista de América, El problema del otro, analiza cómo los europeos interpretaron lo que encontraron en función de su propia visión del mundo. Para Todorov, el otro, es decir, el indígena, fue silenciado, incomprendido o transformado en una figura inferior, lo que facilitó su sometimiento. Otro autor relevante, Enrique Dussel, sostiene que la llegada de Colón marca el inicio de la modernidad como proceso colonial. En su visión, el descubrimiento
fue el primer paso hacia un sistema global de dominación económica, política y cultural, que aún tiene consecuencias al día de hoy. La verdad, entonces, es esta: América no fue descubierta, fue colonizada. La historia que nos enseñaron fue escrita desde la perspectiva del vencedor, es decir, desde la vista de los europeos. Pero hoy tenemos herramientas para reconstruir con una mirada crítica y más justa la historia. El impacto del mito. Aunque han pasado más de 500 años desde el llamado descubrimiento de América, el mito que rodea a Cristóbal Colón sigue teniendo consecuencias profundas en nuestra forma de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos y a los demás. En primer lugar, este mito perpetúa una visión eurocentrista de la historia, donde Europa aparece como el centro del conocimiento, la civilización y el progreso, mientras que los pueblos originarios son reducidos a un papel secundario, muchas veces vistos como atrasados o incluso inexistentes antes de la llegada de los europeos. Esto tiene implicaciones directas en la educación. Aún hoy, en muchos libros de texto, se presenta a Colón como el descubridor y se minimiza o se ignora la riqueza cultural, tecnológica y espiritual de las civilizaciones americanas. Como resultado, muchas personas crecen desconectadas de sus raíces, sin conocer o valorar el pasado indígena, e incluso viéndolo con vergüenza. También hay un impacto simbólico. Monumentos, calles y celebraciones en honor a Colón continúan en pie en muchas ciudades, mientras que las demandas de reconocimiento de los pueblos originarios siguen siendo ignoradas. El 12 de octubre, por ejemplo, sigue celebrándose en algunos lugares como el Día de la Raza o incluso Día del Descubrimiento de América, sin una reflexión crítica sobre lo que esa fecha representó para millones de personas que fueron colonizadas, esclavizadas o exterminadas. Este mito también alimenta discursos de supremacía cultural que justifican la desigualdad, la discriminación y el racismo estructural en nuestras sociedades actuales. Invisibiliza el valor de los saberes ancestrales, las lenguas indígenas y las cosmovisiones que aún resisten, muchas veces, desde la marginación. Conclusión: Cristóbal Colón no descubrió un continente vacío, llegó a una tierra viva, habitada por pueblos con historia, identidad y cultura. El mito del descubrimiento no es solo una mala interpretación, es una herramienta que ha servido para justificar siglos de dominación. Hoy tenemos la responsabilidad de cuestionar los relatos que heredamos y abrir espacio a versiones más completas, más humanas y más justas. Si este video te ayudó a ver la historia con otros ojos, compártelo, comenta si crees que es momento de conocer la historia desde otra perspectiva y no te olvides de ver nuestros demás videos, porque el verdadero descubrimiento empieza cuando nos atrevemos a pensar por nosotros mismos. No olvides suscribirte al canal, dejarnos un comentario y activar la campanita. Nos vemos pronto.